Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas. Soy Adelaida Barliza Macías, psicóloga, especialista y magíster en psicología clínica. Qué lindo que hayas llegado a este espacio que hoy vamos a desarrollar. Vamos a desarrollar el taller sobre sanando la relación con el padre que realizamos el 25 de mayo pasado. Este fue un taller muy lindo, muy vivencial, que no lo quise grabar con las personas allí, buscando facilitar que hubiera un ambiente de intimidad, de que no hubiera nada que las personas no pudieran compartir o hablar eh, sobre lo que estábamos trabajando allí, sobre esta profundidad y esta importancia de lo que es la relación con el padre. Ya hoy, sin la presencia de ellos, voy a compartirte un resumen de los puntos más importantes que vimos. Este taller de sanando la relación con el padre hace parte de los talleres que he llamado 25 por 25 y que venimos realizando todos los 25 de cada mes. Son espacios en el que busco compartirte lo más aterrizado, lo más concreto, lo más práctico de lo que he ido viendo, no solamente en mi vida personal, sino en la vida de mis pacientes durante más de 35 años como psicoterapeuta, que sirve y que puede tener un cambio efectivo para que tú te empoderes y construyas tu bienestar emocional. En el día de hoy voy a compartirte este tema que es tan importante para la vida emocional, que es sanar la relación con el padre. De nuevo, bienvenido. Te honro por haber llegado a este momento y qué bueno que puedas no solamente beneficiarte de esta información, sino compartirla con las personas que saben que pueden estar necesitando esto y que a su vez te suscribas al canal y puedes también ser parte del grupo 25 por 25, donde te iré compartiendo los otros talleres que están planeados para este año. Voy a compartirte acá y voy a empezarte a hablar y a concentrarme en lo que es sanar la relación con el padre. Ahí está mi papá, que fue una persona, un ser como para todos nosotros, muy, muy importante en mi vida, en algunos momentos básicos de la existencia de mi papá, que ya trascendió en el 2013. Entonces, honro a mi padre y bueno, en base a mi relación como ser humano con él y a todo lo que he visto en toda esta cantidad de años de estar trabajando con personas sobre cómo sanar la relación con el padre, vamos a ir construyendo juntos este taller. Encontré esto en la web, no conozco su autor, pero me gustó muchísimo y te lo voy a leer tal cual. Y te lo voy a compartir debajo del video para que lo tengas. Razones para sanar la relación con el padre. Porque papá es nuestra referencia del arquetipo masculino. La imagen que tenga de él es la que tendré de los hombres. Si no tuve su amor, su compañía, lo buscaré en otros hombres, en otras parejas. Permitiré abusos, promesas incumplidas, relaciones tóxicas por miedo, miedo a estar sola. Me haré dependiente de los demás y más de los hombres. O a su contrario, les mandaré señales de que no los necesito, que no me importan, que yo puedo estar sola y que me van y que si se van a quedar me van a traicionar o me van a traicionar o que me van a apoyar o ni siquiera se me van a acercar. Porque él representa la autoridad, el orden, la estructura, los límites, el respeto, la perseverancia. Y si estuvo ausente o me hablaron mal de él, ojo con eso, o no fue respetado en su rol o en sus capacidades, no lo integraré y me faltará en mi vida disciplina y metas. Tendré un desorden en mi economía, en el rumbo de donde voy o de lo que quiero. Me costará poner límites, me costará decir no tajante y con fuerza. No tendré respeto a la autoridad. Lo retaré, lo rechazaré, pensaré que ellos son el problema y no yo, que es primero
porque no me gustan las reglas. El papá es el sol, la luz, la motivación, la fuerza para transformar e ir por lo que queremos. Con un plan, con una estrategia, integrar su energía me ayudará a tener la energía del sol y nada me detendrá, incluyendo mis miedos. Integrando su fuerza, un segundito, integrando su fuerza me ayudará a crecer en mis capacidades, en mi voluntad y volveré nuevamente a confiar en los demás y en mi vida. Por eso hay que sanar al Padre. Bueno, casi nada, es una explicación muy linda de cómo está allí. eh, y no solamente sanar al padre, sino que hoy te voy a hablar de la diferencia que hay entre el padre real, el padre biológico, el padre que cría y lo que es la imagen paterna. La imagen paterna es la forma en que nosotros, a partir de los hombres que han rodeado nuestros primeros años de vida, hemos ido haciendo la introyección de lo que es masculino. De tal manera que si nuestro papá no estuvo con nosotros o nos crió solamente nuestra madre, de igual manera tenemos una imagen paterna porque es la imagen que tenemos de lo que han sido los hombres. Muchas veces hay mamás autosuficientes que son capaces de llenar en sus hijos una imagen positiva y una imagen paterna, pero cuando esto ha sido así, es muy importante lo que vamos a hacer porque es empezar a revisar cómo es eso y cómo fue eso para mi niño y cómo yo puedo empoderarme, sanarlo, transformarlo, mejorar. ¿Qué significa ser padre? Obviamente, la definición que tú des de lo que significa ser padre y lo que se espera del padre está muy unido a la cultura a la que tú pertenezcas, de dónde vienes, pero generalmente el padre es el proveedor, el padre es el que está allí acompañando y es el que está mostrándonos a construir toda la parte de lo masculino, de cómo introyectamos la masculinidad y cómo aceptamos ese rol en nuestra vida y en la vida de los demás. Esta definición me gusta mucho, es un acróstico que hace el padre Robert de Grandis en su libro Sanando la relación con el padre, que es muy bello y que nos recoge más o menos el texto que te acabo de compartir. Entonces dice, padre, en este acróstico, padre es la presencia, pero no es una presencia de cualquier manera, sino que es la afirmación, el poder reconocerme como un ser valioso, el poder afirmarme de la demostración de afecto y también ayudar a poner la disciplina, R como rebelión y esa necesidad en algunas veces de por empezar a independizarnos, empezar a poner límites, incluso a nuestros padres, empezar para nosotros empezar a dejar el niño que fuimos, tenemos que en algunos momentos empezar a tomar distancia y hacer algunas veces rebeliones poniendo nuestros límites, pero también es ese sentido de responsabilidad. Y definitivamente es esa experiencia de masculinidad y cómo hemos introyectado lo que es la figura paterna y lo que es la masculinidad a partir de la relación con nuestro padre o las personas que han hecho las veces de el padre. Siempre les digo, me has oído de pronto en los videos anteriores, me vas a seguir oyéndolo decir, que podemos medir la madurez emocional de una persona, de un ser humano, porque tanto ha comprendido, aceptado, sanado, perdonado y liberado a su figura materna o a su figura paterna. Entonces vamos a empezar a hacer este recorrido juntos. Te vuelvo a decir, esto es un tema que nos puede llevar el resto de la vida. Simplemente te dejo aquí varios tips para que tú puedas empezar ese proceso de comprender, aceptar, sanar, liberar a tu figura paterna, definitivamente sanándote a ti mismo y revisándote a ti mismo. Si tienes dolores emocionales muy profundos en esta área, si tuviste abusos, rechazos muy fuertes, yo te sugiero
que la mejor inversión que tú puedes hacer en tu vida es hacer un proceso terapéutico serio donde el terapeuta te ayude a sanar todos esos dolores básicos que te ha podido causar tu figura paterna. Vamos a empezar a mirar lo que fueron nuestros ancestros para que nosotros podamos empezar a ubicarnos en ese contexto y empezar a hacer conciencia de lo que ha sido nuestro árbol genealógico con relación a lo que es la figura paterna. Con la figura paterna tenemos una supuesta ventaja y es que pertenecemos a sociedades patriarcales donde ha sido visto con más benignidad el papel del hombre y ha tenido mucha más libertad. Estamos en sociedades muy patriarcales. De hecho, fíjate que es muy curioso que somos más dados a perdonar y a entender las fallas de los papás, incluso a justificarlas que las fallas de la madre. ¿Por qué? Porque eh, la cultura patriarcal ha minimizado mm, conductas como por ejemplo el alcoholismo, la infidelidad, incluso el maltrato, lo ha normalizado e incluso algunas veces lo ha camuflado dentro de lo que es la historia. Entonces, muchas veces vemos con más tranquilidad o nos cuesta menos entender los errores de los papás que los de las mamás. Y entonces ahí es importante que nosotros miremos en qué cultura estamos, cómo han sido las cosas. Hay culturas en donde se permite o se permite al hombre con mucho más tranquilidad la infidelidad o que el hombre tenga dos o tres mujeres y no pasa nada, incluso entre las mujeres aceptan este tipo de acciones. Sin embargo, te invito a que para poder entender a tu papá podamos mirar en la ventana al pasado y que nos detengamos en este momento a mirar lo que es el árbol genealógico, especialmente por el lado del padre. No solamente para que hagamos conciencia, sino para que nosotros podamos ir sanando y haciendo conscientes esos patrones que se han ido repitiendo en nuestro árbol. La ciencia habla de lo que es la epigenética conductual y aquí reconoce cómo patrones de dolores o de supervivencias muy fuertes por los que pasaron nuestros ancestros se pueden pasar y estarse expresando en nuestro comportamiento actual. Lo bueno es que si tú haces conciencia de esto, puedes empezar a sanarlo y puedes empezar a transformarlo. Entonces te invito, igual que como hicimos cuando vimos el taller Sanando la relación con la madre, que está aquí grabado, lo puedes mirar, que tú revises tu árbol genealógico, especialmente por el lado de tu papá, que empieces a mirar cómo fue ese árbol genealógico, en qué condiciones, en qué momento histórico, en qué país empezaron y estuvieron todos esos seres que van constituyendo lo que tú eres y que es parte realmente de nuestra historia, de nuestra sangre. Entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Porque si no, vamos a seguir, cuando no conocemos la historia, la podemos seguir repitiendo. Hay miedos, hay temores muy profundos que vienen de historias que han pasado nuestros ancestros. Entonces, es muy importante conocer qué historias conoces. Si en tu familia hubo historias de escasez, de pérdidas en la familia, si tienes historias en que por parte de tu padre hayan estado en guerra, las guerras en las que hemos estado a nivel mundial, en las que pudieron estar tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo, y si hay historias en tu familia de desplazamientos, de migraciones, de personas que hayan sido despojadas de muchas cosas, es muy importante conocer esas historias para poderlas sanar y para poder mirar cómo se están reflejando actualmente en tu vida, hacer conciencia y poderlas ir transformando. Es muy importante porque es reconocer nuestra historia, hacernos conscientes de nuestra historia y empoderarnos de nuestra historia. Vamos a hacer ahora algo que es muy importante y es empezar a acercarnos a la vida emocional de tu padre, para que tú puedas empezar a ver a tu padre con otros ojos, para que tú puedas pararte sobre los zapatos de tu padre y reconocer cómo fue esa historia de él. Para eso vamos a hacer
este timeline que también hicimos con Sanando la relación con la madre y es empezar a hacer conciencia de cuándo fue la concepción de tu papá. Aquí yo te invito a que tú escribas la fecha. Mi padre nació en diciembre de 1929, luego su concepción fue durante 1929. Mirar si fue un hijo deseado, si no fue un hijo deseado. Mi padre fue el mayor de sus hermanos. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Mirar si fue un hijo deseado, si no fue un hijo deseado. En esa época y en la época de mi papá era muy importante si los hijos nacían dentro del matrimonio o no y se establecía una diferencia muy fuerte entre los hijos que eran dentro del matrimonio y los que estaban fuera del matrimonio. Y hay palabras bien fuertes que no quiero repetir en las que se enmarcaba a los hijos que nacían fuera del matrimonio. ¿Tu papá fue un hijo deseado? ¿Fue un hijo concebido dentro del matrimonio o no? ¿Cómo fue? ¿En qué fecha nació tu papá? ¿Qué estaba pasando con, con tu papá desde que él desde que él nació, desde su nacimiento hasta los 5 años de vida? ¿Qué lugar ocupa tu padre en la familia? Es muy importante. Si fue el hijo mayor, como mi papá, que su papá murió a muy temprana edad y tuvo que hacerse cargo en muchas formas y hacer el rol de padre con sus hermanos, o si tu padre fue el hijo de la mitad o fue uno de los menores, ¿cuántos hijos había en esa familia? ¿Qué lugar ocupó tu padre? ¿Qué tan amado y qué tan reconocido se sintió tu padre dentro de su familia? ¿Qué estaba pasando con tu padre de los 5 a los 10 años? ¿Qué tipo de educación recibió tu papá? ¿Estudió tu papá? ¿Estudió primaria? ¿Estudió bachillerato? ¿Hasta dónde llegó la educación de tu padre? ¿Qué estaba pasando con tu padre de los 10 a los 15 años? Y en esta época tan importante de los 15 a los 20 años, en el que empieza todo ese reconocimiento de la sexualidad, las primeras experiencias sexuales, la presión tan fuerte que había en generaciones pasadas de iniciar a los hombres sexualmente, cómo fue esa iniciación en la sexualidad de tu padre, qué historias hay alrededor, cómo se veía eso, qué concepciones había. Es muy importante cómo tu padre, cómo era la relación de tus abuelos, es decir, de los papás de tus papás, cómo tu papá vivenció eso. ¿Cómo fue la vida de tu papá de los 20 a los 25 años? La iniciación dentro de su vida laboral, si se realizó, si se sentía pleno con eso o no. ¿En qué momento de la vida de tu padre tú naces? Es muy importante quién era tu padre en el momento en que tú naces. Esto es muy importante que tú lo mires, ojalá tú anotes las fechas para que tú vayas haciendo un acercamiento a la vida y a la historia emocional de lo que es tu papá. ¿Qué conoces de tu papá? ¿Qué no conoces? ¿Qué no conoces de tu papá? ¿Qué sabes de eso? ¿Ok? Esto te va a llevar a que tú te sensibilices y empieces a entender, a comprender un poco más de las reacciones de tus padres. Muchas veces cuando hacemos este recorrido y vemos la vida que ellos han tenido, decimos, uff, con todas estas cosas que ellos pasaron, con un papá que nunca le expresaron amor, con un papá que tuvo que dejar su infancia, con papás que fueron impulsados a muchas cosas, llevados a la guerra, llevados al servicio militar. Antes decimos y reconocemos, wow, y qué grande fue mi papá o qué esfuerzo el que tuvo que hacer para darnos. Y si no, vas a entender todo ese dolor que pudo haber tenido tu papá y todos los dolores que él pudo tener para que tú empieces a mirar a tu padre, no como, ay, papá, por allá alejado, sino como un ser humano. Entonces, es empezar a que tú reconozcas eso independientemente de si tu papá te generó muchísimo dolor emocional. Ahorita te voy a hablar un poco más de esto de las heridas de la infancia. O si tu papá fue un buen padre, aquí y ahora, en este momento de adultez y de madurez que tú tienes, tenemos que empezar a convertirnos en el padre que nuestro niño interior necesita. Me vas a decir, ¿cómo hacía? ¿De cuál niño interior y cómo es esto? Bueno, esto es muy importante porque cuando nosotros estamos muy pequeños y el psicoanálisis lo explica con una claridad, cómo el niño
en un principio se siente que es uno con la madre y a partir de que él va creciendo va dándose cuenta de que es un ser independiente y cómo hace todo un proceso para identificarse con la figura de su sexo como tal, masculino o femenino. Es todo un proceso muy interesante del que te hablaré en otro momento. También es importante mirar que durante la infancia pudimos haber recibido heridas muy fuertes de infancia, como por ejemplo el abandono, el rechazo, la humillación, incluso la sobreprotección, porque a la persona que se le protege de una u otra forma se le está diciendo, pobrecito tú que no eres capaz de hacer las cosas. Es muy importante que tú mires porque todas esas heridas emocionales que tú has tenido desde la infancia, rechazo, abandono, abusos o maltratos, sobreprotección, tienen manifestaciones muy específicas en la vida de la adultez. Pero aquí y ahora la invitación es a que tú te hagas cargo de eso, que dejemos de decir, es que fue que pasó esto, pasó lo otro, para que tú aquí y ahora empieces a ser el padre que tu niño interior necesita. Y aquí me quiero detener. Esto que te estoy compartiendo en este momento es parte de una parte de la psicología que se llama análisis transaccional. El análisis transaccional habla mucho de cómo nos relacionamos o hacemos transacciones en la comunicación con nosotros. Me gusta mucho este enfoque porque nos dice que dentro de nosotros todos tenemos un padre, tenemos un adulto y tenemos un niño, ¿ok? Ese padre, adulto y niño se comunica con nosotros. El padre, que es esa parte del deber ser, el adulto es la parte racional y es la transacción entre el cuidador, que es el papá, y el niño, que en el niño interior es esa parte nuestra donde está acumulada toda la creatividad, la capacidad de disfrute, toda nuestra vida emocional. Entonces, el papá que nosotros podemos tener puede ser un papá nutritivo que te dice, es el que te dice, llévate el saco, almuerza bien, ¿ok? Pero podemos tener un papá que sea un papá muy autoexigente. Hay alguna literatura que lo llama el papá cerdo, que es el que te está saboteando, diciéndote, ay, no sirves para nada, ya le embarraste otra vez, todo te va a salir mal, ¿ok? Pero también hay un niño, que es ese niño donde están todas las emociones y toda esa creatividad, pero también puede haber un niño rebelde, que es el que lleva a la contraria, que es el que hace pataletas, que es el que necesita contención. Entonces, aquí y ahora vamos a empezar nosotros a crear esos padres nutritivos, esos padres que nos van a dar un nivel de autoexigencia para nosotros poder contener, abrazar. Y la invitación que te hago hoy, sanar nuestro niño interior, porque si vienes con heridas de la infancia, de abandono, de rechazo, de maltrato, de sobreprotección, de humillación, es muy bueno que tú hagas conciencia de eso y que aquí y ahora empieces a trabajar para sanar todo eso que tú llevas dentro desde tu propio padre interior. ¿Cómo vamos a sanarlo y cómo vamos a dar ese primer paso para empezar a sanar esto? Ya comprendimos la historia de nuestro padre, ya hemos revisado nuestra propia historia y ya sabemos dónde tenemos heridas. Entonces, vamos a empezar a trabajar sobre un concepto de perdón. Pero este concepto de perdón al que yo te estoy invitando es un concepto de perdón que tú quiero que lo empieces a mirar sobre la línea del tiempo, sobre el hecho de que tú estás aquí y ahora. El dolor que te generó tu papá cuando no te reconoció o cuando te abandonó o cuando te traicionó o cuando maltrató a tu madre, eso pasó. Aquí y ahora tú sueltas, liberas y te haces cargo de ese dolor que puede estar ocurriendo aquí y ahora. ¿Ok? Entonces, es cuando tú recuerdas algo que una persona te hizo en el pasado y lo traes, nuestro cuerpo, que es maravilloso, lo hace actual a través de todos los neurotransmisores. Cuando tú llenas tu pensamiento con ansiedad, con dolor, con resentimientos, todo el nivel de cortisol puede subir y puedes generarte tú mismo
una cantidad de dolor que estás trayendo a tu mente por estar recordando este tipo de dolores que tu padre te pudo haber ocasionado. Entonces, lo primero es empezar a trabajar este perdón que yo te estoy compartiendo, sabiendo que aquí y ahora tú eres tu padre, tú aquí y ahora eres el padre que ese niño interior necesita y vamos a empezar a aprender aquí y ahora a hacer meditación y oración desde, no importa si eres católico, cristiano, la concepción que tú tengas para que tú puedas eh, empezar a soltar ese dolor y hacerte cargo de ti mismo aquí y ahora y empezar a soltar este dolor que te ha podido generar tu figura paterna. Hay varias cosas que te quiero recomendar y lo primero es, obviamente, hacer conciencia de este proceso, empezar ese proceso de perdón como te lo estoy explicando y es reconocer que aquí y ahora el responsable de tu vida emocional eres tú, independientemente de cómo haya sido tu padre. Hay herramientas muy valiosas que te pueden ayudar en este proceso. Te recomiendo muchísimo, desde mi experiencia, conocí la terapia de Bach de la mano del doctor Santiago Rojas Posada en el 89. He tenido la experiencia maravillosa de mirar la diferencia entre los pacientes que usan la terapia de Bach y los que no. ¿Qué es terapia de Bach? Son por decirte algo, son unos compuestos homeopáticos que se hacen con flores y que se toman 4 goticas bajo la lengua 4 veces al día. Eso es todo lo que tú tienes que hacer, ¿ok? Entonces, la mezcla que la puedes mandar a hacer en varios países donde tú veas que hay terapia de Bach, puedes pedir esta mezcla. Primero, girasol. Mira qué lindo que la figura paterna está relacionada con el sol, pero también el girasol te ayuda a sanar, la flor de girasol te ayuda a sanar la relación con el padre, pero te ayuda a lo que te compartí al principio, a afirmarte como un ser humano valioso. Acebo, el acebo o holly, que es la flor de la Navidad, nos ayuda, es la principal del botiquín de Bach y nos ayuda mucho a sanar todo lo que son las heridas emocionales, los celos, las tristezas y todas estas heridas que ya te nombré que pueden venir desde la infancia. El alerce ayuda a sentirte mucho más cercano a ti mismo y a sanarte y el loto nos ayuda a armonizar esta mezcla. Te lo recomiendo a ojo cerrado si te das el permiso de incursionar en esto. Este librito, si eres católico, tienes una visión católica o cristiana, puedes adquirir este librito, lo puedes bajar gratis en internet, está en todas las librerías católicas, se llama Sanando la relación con el Padre para que tú puedas ir profundizando a través de la oración y de la meditación en esta relación. Te recomiendo muchísimo los códigos sagrados. Si no sabes qué son códigos sagrados y estás llegando por primera vez a mi canal, aquí mismo en mi canal hay un video que hice con Catalina Dávila sobre lo que son códigos sagrados, en el que puedes profundizar más. Pero te comparto rápidamente, los códigos sagrados son unas secuencias numéricas que se repiten 45 veces y que nos ayudan a manifestar y a trabajar los procesos en los que estamos trabajando. Entonces, el código sagrado del perdón universal, tanto para perdonar a cualquier persona que te haya hecho daño, en este momento estamos hablando del Padre, es el código 888, que como hay que repetirlo, te comparto mi yapamala, hay que repetirlo 45 veces, no vale 42, 41, hay que repetirlo 45 veces, es tan sencillo como decir, con todo el poder de mi intención, activo código sagrado, el que estés trabajando. En este caso vamos a trabajar 888, como decir 888 es canción. Catalina y yo decimos triple ocho, triple ocho, triple ocho. Es una maravilla y te ayuda mucho. Cuando venga ese dolor, esos recuerdos de tu papá, en lugar de estar pensando es que me hizo, no me faltó, como hubiera sido, prefirió a los otros, se fue con la moza, quiso más a los hijos de la otra, lo que sea, vas, respiras profundamente y haces tu código sagrado triple ocho. El código sagrado 100. El código sagrado 100 es para sanar
la relación con el padre, esté tu papá en donde esté, haya trascendido, esté vivo, en donde esté, ese código sagrado es muy bueno. El código sagrado 805, que es específicamente para personas que no fueron aceptadas o amadas por sus padres. Entonces, esos códigos son importantísimos. Son 3 capsulitas que te estoy dejando aquí que te van a ayudar muchísimo. La terapia de Bach, este librito, los códigos sagrados. Este libro es buenísimo, siempre le he dicho a mis pacientes, se lo dije durante muchísimos años que estuve em, como docente a mis alumnas, y es que ojalá ninguna mujer llegara a los 20 años sin haber leído este libro. Si eres hombre también es importante para que conozcas esa psicología, em, desde cómo nos han enseñado a amar basado en lo que hemos visto en nuestras casas. Esto, Mujeres que aman demasiado, es buenísimo, es un libro muy ameno, es un libro que va como por casi que como sobre novelitas, contándote patrones y cosas que terminan dándote muchísimas herramientas para que tú puedas elaborar y empezar a establecer relaciones sanas donde tú no estés buscando el reemplazo de tu padre, donde tú no estés repitiendo los patrones que viste en tu casa. Nosotros no aprendemos a amar de lo que vemos en las novelas o lo que leemos. Nosotros aprendemos a amar de lo que vimos en nuestra casa. Si tú no haces esto consciente, vas a terminar repitiendo los errores y las cosas que tú no querías en casa. Por eso es tan importante hacerse consciente de esto, especialmente las mujeres, porque nosotras, hablando en la relación con el padre, si no sanamos esto y no lo hacemos consciente, terminamos escogiendo personas lo más parecidos posibles a nuestros padres. Entonces, este libro es buenísimo y te va a ayudar muchísimo, muchísimo en este proceso. Vamos a hacer un resumen para ir cerrando, y es que tenemos que hacer conciencia de que nosotros tuvimos los padres, padre, madre, que aportaron nuestro capital genético, pero también reconocer que tenemos el padre y la madre que tuvimos para ser quienes somos. Los papás siempre hacen por nosotros lo mejor que han podido hacer, incluso si son seres que están emocionalmente eh, tan fracturados que han preferido abandonarnos, incluso si han sido personas que han tenido tanto miedo de afrontar la paternidad que nos han dejado. Entonces, es muy importante reconocer que tuviste el papá que necesitabas tener para ser quien eres, reconocernos como humanos. Qué lindo que pueda llegar el momento en tu vida en que tú puedas mirar a tu padre no como tu papá encima de ti, sino que lo puedas llegar a ver como otro ser humano, entenderlo, hacer este recorrido por su historia y muchas veces valorar lo que él te pudo o no te pudo dar. Hacernos responsables es dejar de decir es que mi papá no me quiso, es que mi papá esto, que no. Aquí y ahora yo me hago responsable de mi vida emocional. Aquí y ahora yo me convierto en el padre que mi niño interior necesita, y suelto y libero todo el dolor que esa figura paterna me ha podido causar por su presencia o por su ausencia. Es empezar a hacerte cargo de ese niño interior que llevas dentro, es volverte el mejor padre que ese niño interior necesita para contenerte, para cuidarte, para valorarte, pero también para exigirte, disciplinarte desde la compasión. No desde la disciplina impuesta por un papá cerdo que te está diciendo, no vas a servir para nada, no eres capaz de nada, que sabotee tu valoración, sino desde saber que eres un ser valioso y que tienes que exigirte cada día más para que tú puedas dar lo mejor de ti, que fue lo que viniste y que es tu aporte que viniste a dejar en este planeta. ¿Cómo vamos a empezar, cómo vamos a empezar a instaurar este perdón y esta parte de la compasión con nosotros mismos? Te cuento. Dentro de poco estaré iniciando capacitaciones mindfulness, donde vamos a ir profundizando muchísimo más, pero te voy a compartir una práctica y te la dejo aquí para que la tengas muy pendiente, una pequeña práctica de la meditación de compasión o la meditación mita que hacemos para poder empezar a cambiar esa rumiación de dolor de las personas que son difíciles o que nos han hecho daño,
No permitir, como te digo, aquí y ahora no seguir permitiendo que ese dolor esté ahí, que llegue el resentimiento que nos vuelva a doler. Entonces, bendecir a las personas. Si tú eres católico, cristiano, maravilloso, pues yo bendigo a esta persona y la bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y pasas la página. Pero desde esta meditación que te digo es muy linda y ayuda muchísimo. Entonces es escoger esa persona. En este momento nos estamos concentrando en el papá, que vino un pensamiento de dolor, que vino algo que nos duele. Y entonces decimos que se sienta libre de sufrimiento, que sea tan feliz y sano como le sea posible, que tenga paz en el espíritu. En ese momento en que tú logras no maldecir, no devolver el dolor, no devolver el resentimiento, sino que tú te pones un nivel encima de esto, dejándolo libre de sufrimiento, realmente lo que está pasando es que te estás sanando a ti mismo. Entonces vas a volver a decir que se sienta libre de sufrimiento, que sea tan feliz y sano como le sea posible, que tenga paz en el espíritu. Respiras profundamente, lo repites de nuevo, que se sienta libre de sufrimiento, que sea tan feliz y sano como le sea posible, que tenga paz en el espíritu. Esto te lo recomiendo con personas difíciles, con tu papá, con personas que te hacen daño. Es una forma lindísima de que todo el daño que te mandan o que te quiere causar, tú te pones por encima de ello. Entonces, haces una pausa, respiras, percibes la sensación en el cuerpo que estás teniendo mientras vas diciendo esas palabras sin juzgarte. Haces conciencia plena de esto, haces una pausa en la respiración y repites. Que se sienta libre de sufrimiento, que sea tan feliz y sano como le sea posible, que tenga paz en el espíritu. Yo te honro por ser capaz de hacer esto, porque te vas a colocar por encima del nivel de cualquier persona, de cualquier ser humano que sea difícil y que te quiera hacer daño, que te haya generado daño, especialmente si la persona que te generó dolor o resentimiento fue tu padre. ¿Ok? Tenemos, te vuelvo a repetir, tenemos y tuvimos los padres que necesitamos para ser los seres que somos. Tú eres un ser humano, te equivocas. Muchas veces cuando uno es padre, empieza a darse cuenta de lo difícil que es y empiezan a comprender muchas cosas y muchos errores que los papás tuvieron, empezar a podernos ver con nuestro padre, con nuestra madre a los ojos como seres humanos que estamos destinados a fallar, estamos destinados a aprender de las equivocaciones que cometemos. Hay algo que es muy importante y es que no hay obligatoriedad de amarse, no tienes que amar a tu papá simplemente porque es tu papá, no, respetarlo sí y exigir respeto para ti también. ¿Mm? Muchas veces en este proceso somos mucho más duros con las mamás. Cuando los papás son infieles, como que los comprendemos, no pasa nada. Cuando la mamá es infiel, cuando el papá se va a la casa, el papá se va de la casa. Cuando la mamá se va de la casa, ¿qué pasa cuando la mamá se va de la casa? ¿Qué pasa cuando el que tiene problemas de alcohol no es el papá, sino la mamá? Somos mucho más duros en darnos cuenta de esto. Entonces te vuelvo a repetir, no hay obligatoriedad de amarse, sí de respetarlos, tanto padres como madres, pero respetar no significa pasar por encima de nosotros y permitir que se nos abuse. Ujú. Preguntarse siempre qué tengo que aprender de esto y cómo puedo utilizar esta experiencia para crecer, para sanar. Si yo vengo de un hogar que no fue feliz, ¿cómo yo puedo generar un hogar feliz? Si yo no tuve el padre que yo necesitaba, ¿cómo yo puedo ser ese padre para mi niño interior y también para mis hijos? ¿Cómo yo voy a ser capaz de hacer conciencia de todas esas historias que vienen de mi árbol genealógico y decir hasta aquí fue? Porque yo lo sano, porque yo hago conciencia, porque yo no repito los patrones. ¿Cómo yo puedo empezar a tomar todo el dolor que yo he pasado para honrar ese origen, pero también para empezar a vivir en gratitud? Si tú estás aquí y ahora, es porque tuviste un padre y una madre con una carga genética y con una
vida emocional, que es el aporte para que tú seas el ser que eres. A veces no somos gracias a los papás, sino somos a pesar de ellos y eso tiene mucho más valor porque estamos comprometidos con nosotros mismos, estamos comprometidos con nuestros sueños y con no permitir que la vida de dolor, de carencias, de sufrimiento que tuvieron nuestros antepasados y nuestros padres, nosotros las podamos repetir. Entonces, aquí te recomiendo al empezar este proceso, la misma carta que te he recomendado muchas veces para trabajar proceso de duelo, que te recomendé para trabajar con la mamá, es primero dar gracias. Incluso si tu papá te abandonó, no te dio el apellido, no lo conociste, dar gracias por el aporte genético que él hizo en ti. Dar gracias por todas las cosas que tu papá te ha dado. Pedirle perdón al papá, porque a veces hemos sido en esa etapa de rebeldía, a veces hemos sido duros, a veces hemos sido un dolor de cabeza para nuestros padres también. Y hacer una lista en la misma carta de las cosas que tú tienes que perdonar. Te perdono por esto, te perdono por esto, como te dije, este concepto del perdón que te debe llevar a la liberación. Te perdono, te libero, me libero y amorosamente te suelto. Es decir, ya no es que no te voy a ver más, que hay casos en los que hay problemas de figuras paternas que es mejor tomar distancia, pero es suelto todo este dolor para darme el permiso de reencontrarme contigo como otro ser humano valioso, con historias en las que juntos podemos construir y hacer una mejor relación. Entonces, si tú a este punto te has ido dando cuenta o si te trajo a este punto dolores muy fuertes, resentimientos muy fuertes que tienes con tu papá, especialmente si hubo abuso físico, psicológico o sexual, yo te recomiendo la mejor inversión que puedes hacer contigo mismo es hacer un proceso terapéutico serio con un muy buen terapeuta que te pueda ayudar a gestionar ese dolor, pues sabes que cuentas conmigo si lo quieres hacer. Conocer tu carta astral es muy valioso. Conocer tu carta astral es muy, muy valioso. Yo he venido estudiando astropsicología con una visión humanista, en donde he aprendido a utilizar este mapa astral para poderte orientar a ver cosas que a veces no vemos, a que podamos ver con más tranquilidad los retos, los desafíos y las fortalezas que tenemos para afrontar esta tarea en la que estamos comprometidos aquí y ahora y que vinimos a hacer a este plano. Entonces, eh, son estos procesos, además de todo lo que te he dicho que te quiero compartir. Te doy las gracias por haber llegado hasta aquí. Te recuerdo que esto es simplemente un brochazo, tanto la relación con la madre como el padre, cuando han habido mucho dolor emocional, es muy importante trabajarlas a profundidad, darnos el permiso de mirar dentro de nosotros y nos puede tomar mucho tiempo, pero aquí te estoy dando unos primeros pasitos para que tú empieces. Si te gustó el video, te invito a que le des like, a que lo compartas con las personas que quieras, te suscribas en mi canal, pero que también te unas a este valioso grupo, a esta familia tan hermosa que tenemos del grupo 25x25, donde mensualmente cada 25 te estoy compartiendo un taller de manera vivencial con lo más práctico, lo más aterrizado para que tú te empoderes de tu bienestar. Te honro por haber llegado hasta aquí, te doy las gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Te invito a que disfrutes los otros videos que encuentres útiles en mi canal. Chao, chao, bendiciones y bendiciones.